Bienvenidos a Emigrando con Katia. En estos días, aquí en los Estados Unidos, todos los inmigrantes estamos escuchando la palabra parol. ¿Pero sabe usted qué cosa es parol? No se preocupe, que hoy yo se lo explico. Porque hoy vamos a hablar de parol. Parol es un término que estamos escuchando mucho en las noticias porque los congresistas quieren presentarle el plan C a la parlamentaria. De hecho, parece que lo van a hacer hoy día. Yo ya les avisaré cuando ya lo hayan anunciado. Pero este plan C no pide la residencia para los inmigrantes indocumentados, sino que pide parol. Y parol es un término que significa muchas cosas. Así que antes de que se siga haciendo la confusión, vamos a hablar de la definición de parol, de las muchas que hay y de cuál es de la que están hablando estos congresistas en un posible proyecto de ley de reforma migratoria. Aún si este proyecto de ley de reforma migratoria no pasa, es muy importante que se aprenda de qué significa el parol. Muy bien, entonces, vamos a hablar de qué significa parol. Si usted le dice a una persona nacida aquí que no entiende, que no es inmigrante, usted le dice parol. En los Estados Unidos, parol es cuando a uno le permiten, cuando uno ha cometido un delito, le permiten salir de la cárcel bajo parol, como una probatoria, ¿no? O sea, te vamos a dejar de salir de la cárcel, pero te vamos a vigilar. Eso es parol, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con inmigración, ¿ok? Así que cuando alguien le trate de explicar que parol es eso, no, eso no es para nosotros. Para los inmigrantes, parol es una cosa completamente diferente. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Si me está entendiendo, escríbame, déjeme saber. Muy bien, entonces, ¿qué es parol en inmigración? Para poder entender el término parol, usted primero tiene que entender dos cosas, ¿ok? En inmigración hemos diferenciado mucho entre los que entran legalmente a los Estados Unidos y los que entran indocumentados. Y la ley de inmigración ha hecho estos dos grupos, el legal y el que violó la ley porque se metió indocumentado, ¿no? Entonces, al que entró legal, le decimos que lo admitimos y lo inspeccionamos. Al que entra indocumentado, le decimos que no fue admitido y que no fue inspeccionado. Claro, no fue admitido ni inspeccionado porque se cruzó sin que lo vieran, pues, ¿no? Hasta ahí estamos claros. Déjeme saber. Katia, ¿por qué me estás hablando de esto? Porque ahorita va a entender por qué es bien importante, ¿ok? Entonces, en el mundo de la inmigración tenemos dos grupos bien grandes, ¿no? El que fue admitido, el que no fue admitido. Y ahora le voy a decir qué significa parol. Parol es cuando te dejo pasar, te inspecciono, pero no te admito. Entonces, el parol es una figura legal que le permite a un oficial de la patrulla fronteriza decirle a alguien, sé que estás aquí, sé que vas a entrar, pero no te voy a admitir. Y usted me dirá, pues ¿qué me importa? Ya me dejaron entrar, ¿no? No, sí importa, porque a la hora que yo quiero pedir una visa, una residencia, yo tengo que haber sido admitido. Entonces, por eso es que la gente que entra indocumentada generalmente no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, porque no ha sido admitida. Y si no fue admitida y no entró con parol, no podrá hacer nada. Tendrá que salir a su país de origen a arreglar papeles. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Ay, no, yo sé que este asunto es complicado, este asunto es bien técnico, así que si no me está entendiendo, le comprendo, porque a mí me tomó tiempo entender este asunto. Entonces, repitamos.
Hay el grupo de los que entran legal y a esos los inspeccionan y los admiten. Hay el grupo de los que entran mojados y a esos ni los inspeccionan ni los admiten. Y hay el grupo de los que entran con parol, que quiere decir, sé que estás entrando, pero no te estoy admitiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué formas hay de hacer parol? Hay varias formas de hacer parol. Hay un parol humanitario, que es el que pide alguien que está fuera de los Estados Unidos cuando no es admisible, o sea, no tiene visa de turista, no tiene visa de inversionista, no tiene visa de estudiante, no tiene ninguna visa. Y el gobierno, y tampoco califica para ninguna visa, ¿ok? Y esa persona tiene una razón humanitaria por la que necesita entrar a los Estados Unidos. Y el gobierno no le va a dar ninguna visa, pero decide darle un parol humanitario. O sea, te decido dejarte entrar, pero no te estoy dando visa, no te estoy admitiendo, no te estoy dando permiso para vivir ni para trabajar en los Estados Unidos. Simplemente te estoy dando un parol para que entres. El parol es temporal, siempre es temporal. No hay ningún parol definitivo en inmigración. Todos los paroles son temporales. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pues entonces, hay un parol que es el parol humanitario, que ya les expliqué, que se pide desde afuera. Hay un parol que se llama parol in place, que es el que piden las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos, que entraron una vez a los Estados Unidos indocumentadas, que nunca han salido, y que tienen el hijo militar o veterano, o tienen el esposo militar o veterano, o si son muchachos menores de 21 años, tienen el papá o el padrastro, o la mamá o la madrastra militar o veterano. En esos casos, esas personas pueden pedir el parol dentro de los Estados Unidos. ¿Y para qué necesitan ese parol? Porque una vez que tienen ese parol, pueden pedir la residencia dentro de los Estados Unidos a través de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano mayor de 21 años. Muy bien, hemos hablado del parol humanitario, hemos hablado del parol in place. Existe otro tipo de parol que es muy raro, que es el que el gobierno da a ciertas personas que están en los Estados Unidos, que puede ser por otras razones. Por ejemplo, cuando uno es un testigo en una investigación criminal, le pueden dar parol para que coopere con la investigación. Cuando hay una situación humanitaria muy, muy, muy dura, es posible que le den parol a una persona que ya está dentro de los Estados Unidos indocumentada. No es común. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos? ¿Hemos entendido lo que es el parol? Ahora, ¿cómo pruebo que tengo parol? Generalmente me dan una tarjetita, la tarjetita se llama I-94, y en esta tarjetita me escriben que me dan parol y que saben que estoy aquí y que o saben que o que me dan permiso para entrar a los Estados Unidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué significa este parol que está pidiendo el plan C del proyecto de ley de reforma migratoria que quieren incluir en el proyecto de presupuesto general de la República? Pues en esta propuesta lo que ellos quieren es que se reconozca que existen todas estas personas indocumentadas, que se les dé parol para que puedan tener un permiso de trabajo por un tiempo determinado. O sea, no va a ser para siempre, va a ser por un cierto número de años y va a ser renovable si es que no viene otro presidente y lo acaba. Por eso, lo más importante que tenemos que saber de este proyecto de ley es que el parol es temporal y podría dar lugar a un permiso de trabajo. Y esto sucede, sería una bendición, porque nos sacaría de las sombras a muchos millones de inmigrantes indocumentados. Si esto no sucede, pues tendríamos que seguir luchando, pero es bueno para que nosotros aprendamos qué cosa es el parol, quién lo puede pedir
¿quién no lo puede pedir?